Hola, ¿cómo están? Bueno, esta semana vamos a ver cómo redactar una carta, ¿sí? Les voy a compartir en el campus una guía técnica que se utiliza para todo lo que es documentación organizacional, que tiene aspectos técnicos de cómo se distribuye el material dentro de una hoja, en términos de cómo se arman los espacios de los márgenes, ¿sí? Los márgenes superiores, inferiores y laterales de la hoja, y con diferentes conceptos. Estos conceptos tienen que ver con diferentes formalidades. Generalmente cuando se redactan cartas se manejan dos o tres tipos de formatos, más allá de la disposición dentro de la hoja en términos de cuáles son las partes en las que se divide la hoja por ejemplo, el asunto, el texto, la despedida, el remitente, ¿no? Todo lo que tiene que contar una carta en términos de información, y además en la disposición que tiene la carta desde el punto de vista de los espacios. Entonces yo les voy a compartir esa norma que da una idea de los formatos que más se utilizan, y lo que vamos a ver es, por ejemplo, cómo se distribuyen los márgenes, ¿no? Cosa que todavía no vimos y me pareció interesante compartírselos, porque es una forma también de aprender cuestiones técnicas sobre la redacción de una carta. Entonces, lo primero que vamos a ver es, yo les voy a compartir ahora la pantalla, para que vean cómo ahí lo deben estar viendo, cómo en este tipo de carta específica, que se llama bloque extremo, cómo es que se distribuyen las zonas de una hoja, ¿no? Entonces, veremos aquí que tenemos un margen superior, ¿eh? Que da una medida de entre 3 y 4 centímetros en la altura de ese margen, ¿no? Una zona 1 donde se coloca un encabezado, puede ser el nombre suponiendo que trabajamos en una empresa, en una compañía o en cualquier sector comercial. En esta zona 1, cómo se dispone el nombre de la empresa. En esta zona 3, por ejemplo, se puede poner un logo, una imagen, algo que ya sabemos cómo hacer. Marca más o menos la distancia aquí de entre el margen y la zona donde va a ir el icono, la foto o esa imagen que queremos poner, de cuánto debe ser. Después habla de los márgenes laterales, acá lo verán, entre 3 y 4 centímetros el margen izquierdo y entre 2 y 3 el margen derecho. Cómo se va a establecer en términos de qué cantidad de interlíneas, ¿no? O sea, de espacios que le vamos a dar para cada, digamos, ítem que va a contener la carta. Por ejemplo, acá el código, ese código puede ser un número correlativo de cartas que enviemos, la fecha y el lugar de elaboración, o sea, de remisión de la carta, cuántas líneas tiene que haber después a los datos del destinatario, o sea, a quién vamos a dirigir esta carta, y así el asunto, el saludo, el texto, la despedida, el remitente, y opcionalmente si hay algo que adjuntemos, un anexo, una copia. Y la zona 2, que es el margen inferior, ¿sí? Y con estos datos, nosotros vamos a construir un documento que bien puede ser un documento que lo establezcamos como plantilla. Después les voy a explicar lo que es una plantilla. O sea, es un documento que vamos a tener estandarizado, que lo vamos a guardar con ese nombre de plantilla, y que siempre que hagamos una carta vamos a poder tomar ese documento que siempre va a aparecer en blanco, y lo único que vamos a tener que hacer es completar
las partes estas intervinientes de a quién lo vamos a dirigir, con qué asunto, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar a ver cómo hacemos para conformar esa carta, para configurar esos márgenes, cómo elegir la hoja, ¿sí? Y bueno, pongamos manos al asunto entonces. Lo primero, acá tenemos un documento en blanco, lo primero que vamos a hacer cuando tenemos que configurar márgenes es ir acá a nuestra solapa de disposición, hacemos un clic en esa solapa de disposición y nos va a aparecer una configuración de página, acá dice configurar página, donde vamos a tener varias alternativas. La primera alternativa es el botón de márgenes, ¿sí? Que si damos un clic acá en la flechita, nos va a aparecer determinadas configuraciones de márgenes, ¿sí? Acá siempre aparece lo que es la última personalizada, o sea, la que hicimos en algún momento, si es que la hicimos, donde no tomamos ninguno de estos ejemplos que son márgenes que ya vienen preconfigurados en Word, este que dice normal, ¿sí? Que tiene diferentes distancias de configuración entre márgenes, este que dice estrecho, verán la diferencia en centímetros entre uno y otro, moderado, ancho, reflejado, y acá tenemos márgenes personalizados. Si damos un clic izquierdo con el mouse, nos va a abrir una ventanita donde nos va a decir que en este momento los márgenes que están configurados son estos que aparecen acá, en estos cuadritos, ¿no? El superior, el inferior, el izquierdo y el derecho. ¿Cuál es la posición del margen? ¿Sí? Nosotros siempre tenemos el margen colocado hacia la izquierda por nuestra forma de escritura. Y después aparecen otras opciones que vamos a ver, como es la orientación de la página, ¿no? O sea, si vamos a utilizar una página en vertical, como habitualmente se usa, o en horizontal, lo que se llama apaisado. Después tenemos otra pestaña acá que podemos elegir qué tipo de papel, qué tamaño de hoja vamos a utilizar. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar en lo que se llama A4. Nos va a aparecer si desplegamos esta cajita o este combo, todas las cartas, todos los tamaños de hoja disponibles, A4, carta, legal, algunos tipos de oficio particulares, ¿sí? Y bueno, nosotros en este caso nos vamos a quedar con la 4, ahí entre paréntesis les va a decir el tamaño de la hoja, 210 milímetros por 297 milímetros, que si venimos aquí debajo, lo vamos a tener expresados en centímetros, 21 centímetros de ancho por 29,7 centímetros de alto. Ese es el tamaño estándar de la hoja A4, ¿sí? Y después en otra pestaña vamos a tener lo que se llama la disposición, que nos aporta otro tipo de información respecto de la hoja. Acá habla de los encabezados y pie de página, que si nosotros queremos los podemos modificar. Esta es la altura estándar que va a tener el encabezado y el pie de página, pero nosotros a través de estos botoncitos o directamente de escribir en su caja, lo vamos a poder modificar, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer entonces es, volvamos al botón de márgenes, volvamos al botón de márgenes personalizados, y respecto de lo que nos decía nuestra norma, vamos a elegir acá el tamaño del margen superior, inferior, izquierdo o derecho que queremos grabar, ¿sí? Para que cuando comencemos a escribir, nuestra página ya va a tener esos márgenes con la medida que nosotros le demos. Entonces, nosotros habíamos visto que en el margen superior podíamos elegir entre 3 y 4 centímetros, con lo cual podemos hacer dos cosas. O seleccionamos, ¿sí?,
y una vez que está en azul podemos escribir, por ejemplo, yo le voy a poner 3 centímetros, si cliqueamos en el otro margen lo podemos cambiar, no importa que acá no aparezca el centímetro, después se va a ajustar solo. En el margen inferior hablaba de 2 centímetros, de 1,5 a 2 centímetros. El margen izquierdo de 3 a 4 centímetros lo podemos dejar así o ponerle 4, o simplemente, fíjense, que si voy avanzando con la flechita tanto para arriba o para abajo, ¿sí? Eso se me va a cambiar. Lo voy a dejar en 4, este lo voy a dejar en 3, este lo voy a dejar en 2 y el margen derecho lo voy a dejar en 3 también, ¿sí? Con esto tenemos ajustado ya los márgenes, el tamaño de los márgenes. Esto de encuadernación es por si la hoja que vamos a utilizar después la vamos a encuadernar, en nuestro caso no, es para dejar un espacio adicional, ¿sí? Para la perforación de la hoja, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, para que cuando se perfore la hoja para la encuadernación, no se tome el margen ese que habíamos considerado antes. O sea, el margen siempre va a ser de 3 centímetros, además de lo que nosotros le dejemos ahí a la hoja. La posición del margen interno siempre va a ser izquierda, como dijimos hoy, por nuestro tema de escritura, y vamos a elegir que la orientación sea vertical y que nuestro papel sea A4. Con eso podemos aceptar y ya vamos a tener la hoja configurada para la segunda parte, que es la escritura. Una cosa importante a tener en cuenta cuando uno, digamos, escribe documentos que tienen una norma, es la cantidad de espacios que se dejan entre líneas o entre párrafos, lo que se llama el interlineado. El interlineado lo tenemos aquí, que es el espacio entre líneas y párrafos que se puede configurar. Acá hay números que indican la distancia entre un párrafo y otro y entre una línea y otra, que después lo vamos a ver. El tema es cómo sabemos cuántos espacios estamos dejando entre un texto y otro en esa configuración que va a tener la carta. Y una de las formas para que lo podamos ver bien es incluir en este botón, ¿sí? Que es el botón que lo que va a hacer es marcar los párrafos, ¿sí? De cada una de las líneas que nosotros vamos a ir escribiendo. ¿Para qué sirve eso? Para que cuando, por ejemplo, entre un texto y otro, o entre una línea y otra, entre un párrafo y otro, tengamos que poner más de una línea, con eso vamos a tener el control visual si estamos agregando la cantidad de líneas correspondientes. Eso después se puede quitar, pero digo, en la configuración, a medida que vamos redactando la carta, vamos a tener una idea. Sobre todo, vuelvo con esto, en los lugares donde tenemos que dejar espacios, esos espacios los vamos a dar a través de un enter. Recuerden que cada vez que damos un enter estamos bajando un renglón, ¿sí? De lo que sería, por ejemplo, una hoja rayada. Si nosotros tenemos presionado este botoncito, nos va a dar una idea de si estamos cumpliendo con ese formato, de cuántos párrafos en blanco, de cuántas líneas en blanco tenemos que tener entre párrafos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, yo les voy a enviar un texto sin formato para que ustedes lo trabajen después con el modelo final que va a quedar, y lo vamos a seleccionar y lo vamos a pegar en esta hoja, ¿sí? Este es el texto de lo que va a contener la carta. Es una carta suponiendo con nombres, digamos, no reales, que le estamos pidiendo a la área de recursos humanos de la facultad que nos permitan hacer una inclusión en el curso, ya pasado el tiempo normal digamos, en el que uno se tiene que inscribir, y hay una persona que le pide a un directivo que le permita tomar una vacante post cierre del curso. Es
algo que se me ocurrió. Y lo que vamos a hacer para ver cuántos espacios o cuántas líneas tenemos es seleccionar todo esto, botón izquierdo del mouse, lo tenemos cliqueado y arrastramos por arriba el texto y se nos va a iluminar todo, esa es una forma, o apretamos la tecla control más la tecla E y seleccionamos todo. ¿Está bien? Fíjense qué pasa si yo cliqueo acá el símbolo de párrafo. Lo que va a hacer es marcarme cuántas líneas tengo habilitadas para escribir. La primera superior está en el encabezado, ¿sí? Y después hay una línea, nos va a poner este simbolito en cada línea que tengamos. Entonces nosotros dijimos que vamos a tener una línea que va a contener el título. Este sería el título, este de acá, con lo cual si nosotros, por ejemplo, ese título lo queremos poner centrado, lo que vamos a hacer es presionar sobre el botón de centrado, acá en el cuadro de alineación, y lo vamos a centrar. ¿Está bien? Lo vamos a centrar y si lo seleccionamos, le podemos dar un tamaño específico. Acá yo toda la tipografía esta la tengo en Calibri y en tamaño 10. Vamos a ponerla en Arial, lo vamos a poner en 14, por ejemplo, y lo vamos a poner en negrita. ¿Sí? Este sería el título de lo que va a ser nuestra carta. Después de este título, nosotros tenemos que tener una línea de espacio entre el título y lo que va a ser el lugar y fecha en el que estamos nosotros escribiendo la carta. Entonces le vamos a dar un Enter para conseguir ese espacio. Enter. Ven que ya me agrega acá un símbolo, que quiere decir que acá tenemos una línea en blanco, ¿sí? Cada uno de estos simbolitos lo que me está marcando es cuántas líneas tengo en el documento. Eso me permite saber cuántos espacios, a la hora de yo darle la cantidad de espacios entre líneas, voy a tener en el documento. Es una forma sencilla de ir guiándonos. Después de la fecha, yo, de acuerdo a lo que dice esa norma, necesito tener 2 líneas en blanco, con lo cual me voy a parar al final de nuestra línea donde ponemos el lugar y fecha de redacción y le voy a dar 2 enters, un enter, 2 enter, y me va a generar 2 espacios. Y ahí vienen los datos del destinatario, ¿no? El nombre de la persona, acá está encabezado como señora, podría ser un título superior, por ejemplo, doctora, licenciada, ingeniera. Y después el nombre en mayúscula, ¿sí? Y después del nombre son los datos, ¿sí? de esta persona, directora del área de recursos humanos. Luego de eso el asunto, para el asunto también vamos a dejar 2 líneas, 2 líneas. Luego del asunto vamos a dejar una línea en blanco, otro clic con Enter. Un saludo, ¿sí? Antes de comenzar a escribir. Y luego del saludo vamos a dar una línea y ahí tendrá el texto. El texto puede ser un texto de corrido, puede también tener una línea entre párrafos, por ejemplo acá termina un párrafo con este número de documento y después comienza otro, le vamos a dar un Enter para generar una línea más, y luego del párrafo una línea, ¿sí? a lo que es la despedida. La despedida va a ser quedo a su disposición y un saludo final, o sea que nos vamos a posicionar aquí, vamos a dar un Enter, y vamos a dar 4 líneas, entre 3 y 4 líneas,
a la firma del remitente. 1, 2, 3. Con eso vamos a tener una disposición de los diferentes cuerpos que forman esta carta. La fecha y el lugar de emisión, a quién va dirigida, el asunto, un saludo previo a exponer nuestra solicitud, un mensaje de despedida, ¿sí? Y la firma del remitente. Con esto tendríamos solucionado el tema de un formato que se llama bloque extremo, donde todos los datos están alineados a la izquierda, ya habremos configurado lo que son los márgenes, habremos elegido el tipo de hoja y escribiremos en este caso particular, esto que yo les estoy compartiendo como un ejemplo, pero me gustaría que también ustedes armen algún modelo de algo que ustedes querrían comunicarle a alguien. Nosotros tenemos el documento de esta manera ahora. Entonces tenemos, fíjense que entre cada palabra tenemos un puntito, ese puntito significa un espacio, o sea, un carácter, y en cada línea tenemos un símbolo de párrafo, ¿sí? O sea, un simbolito que nos representa que eso es una línea. ¿Cómo hacemos para quitarlo? Volvemos, o seleccionamos todo el texto, ¿sí? Con el clic izquierdo del cursor sostenido, y pasamos por arriba el texto y con eso lo seleccionamos, o volvemos con el control más la tecla E, seleccionamos todo, venimos al botoncito, ¿sí? de las marcas de párrafos y símbolos, le damos un clic y automáticamente ya desaparecen, ¿sí? Desaparecieron todos esos puntos y todos esos simbolitos que representan cada línea. Y con esto tenemos la carta redactada con los espacios solicitados y demás. Ahora bien, también la norma dice que una buena medida de un buen tamaño de letra se ubica entre 10 y 12. Nosotros ahora en este caso tenemos un formato de fuente que es el Calibri y un tamaño de fuente que es número 10. Si lo queremos cambiar, seleccionamos, menos el título que ya lo configuramos, todo el cuerpo de la carta, y le vamos a decir que lo haga, por ejemplo, en Arial, y que lo haga en un tamaño 12. Damos un clic fuera de toda la zona iluminada y ya nos quedó la carta armada, ¿sí? Como la ven, con un título, con una fecha y lugar de creación, a quién va dirigido, o sea, cuál es el destinatario, el asunto, un saludo previo, la descripción del mensaje, un mensaje de despedida y quién es la persona que está dirigiendo la carta. Supongamos que nosotros queremos agregar, para embellecer esto, lo que se conoce como un encabezado de pie de página. Supongamos que no somos una persona física, sino que estamos representando a una empresa o a un instituto o a una compañía. Podemos insertar un encabezado de pie de página para agregar, ¿sí? Como si nosotros tuviéramos una hoja membretada. Entonces vamos a venir a la solapa de insertar. Recuerden que acá en encabezado y pie de página y número de página podemos configurar cómo es que queremos ese encabezado, ese pie de página y ese número de página. El pie de página y el número de página, a veces se usa el pie de página únicamente para poner el número de página, y en ese caso podemos evitar el pie de página y directamente colocar el número de página. Si hacemos un clic, ¿sí? Nos va a abrir una serie de alternativas. Fíjense que si yo voy pasando sin tocar, o sea, sin cliquear nada, paso por encima de
del botón este con el mouse, me va a indicar diferentes tipos de formato, en el principio de la página, o sea, en la parte superior. La primera alternativa es sobre la izquierda, en el centro, sobre la derecha, con un círculo, ¿sí? Y con diferentes formatos que van a aparecer de manera predeterminada. Lo mismo en el final de la página, ¿sí? Con números alineados a la izquierda, en el centro o a la derecha, o con una, digamos, como una especie de banda ahí, o con un circulito, ¿eh? En los márgenes, ¿sí? En el margen derecho o en el margen izquierdo, con una flechita, diferentes tipos de alternativas que tenemos para el pie de página. Yo voy a elegir, por ejemplo, en el final de la página, y vamos a elegir, por ejemplo, este que es un cuadradito con un número. Voy a cliquear ahí y automáticamente me va a abrir el pie de página y me va a poner la numeración de página. Esa numeración va a ser correlativa en tanto y en cuanto yo avance con la cantidad de páginas que tenga el documento, ¿sí? Si doy un escape, ya va a salir de la configuración del pie de página y volvemos y lo vamos a ver que está ya fijo. Podemos cambiarlo si no nos convence como quedó, damos un doble clic sobre la zona del pie de página y lo podemos cambiar el diseño, ¿sí? ¿Cómo podemos cambiar el diseño? Bueno, acá en número de página, damos un clic, final de página, si no nos gustó cómo quedó ese número, digamos, recuadrado, podemos ponerle nada más que un número sin formato, damos un clic y ya automáticamente cambia, y si damos escape, salimos de esta configuración, o cerrar, encabezado y pie de página aquí, donde está la cruz esta roja, damos un clic y ya salió de la configuración. Y lo mismo podemos hacer con la parte del encabezado, ¿sí? Volvemos, vamos a insertar, encabezado. Recuerden que tenemos varios tipos de encabezado. El otro día habíamos incluido uno que era con una banda de color. Tenemos otros, por ejemplo, este, ¿sí? Que tiene una faceta sobre el lado derecho, este que tiene una faceta sobre el lado izquierdo, ¿eh? Podemos elegir, por ejemplo, este es lindo, vamos a elegir este, faceta página impar que dice, le vamos a dar un clic y ya automáticamente nos va a poner acá digamos, un diseño predeterminado que si yo lo quiero, lo puedo achicar, lo puedo mover, inclusive lo puedo borrar si no me gusta. Y vuelvo al encabezado y vamos a ver, por ejemplo, vamos a escribir este, que dice acá título del documento, vamos a poner este que se llama integral, ¿sí? Y acá en este título del documento, recuerden que si nosotros cliqueamos sobre el título, se lo podemos cambiar y le podemos poner, por ejemplo, Instituto Avellaneda. Y este va a ser nuestro encabezado, ¿sí? Salimos dando un clic acá y automáticamente nos va a quedar el encabezado, ¿sí? Como Instituto Avellaneda. ¿Lo podemos modificar? Sí, lo podemos modificar. Damos un doble clic sobre el Instituto Avellaneda y podemos hacer algunas cosas acá. Por ejemplo, volver a quitarlo, o marcamos acá en esta cruz que nos va a permitir cambiar el color. Recuerden que eso lo podemos hacer de varias maneras. Yo voy a elegir este y voy a decirle que me lo ponga en negrita, o sea que me lo resalte, y voy a dar escape y con eso voy a terminar mi configuración y lo voy a guardar, ¿sí? Para guardar esto, como es un documento nuevo, hay que guardarlo. Me va a pedir que le dé un nombre y que le dé una ubicación. Fíjense cuando vayamos acá a guardar o
a la pestaña de archivo y guardar como, me va a decir dónde lo querés guardar. Voy a elegir mi carpeta donde tengo este material que se llama cartas, y acá le voy a cambiar el título y le voy a poner carta modelo curso de Word básico, y lo voy a guardar. Con eso ya tenemos nuestra carta, ¿sí? Con toda la configuración, digamos, de acuerdo a norma, de acuerdo a uno de los modelos de la norma. Ahora, fíjense una cosa, si yo quisiera cambiar la alineación de lo que es la fecha y el lugar donde se está remitiendo la carta, puedo hacer esto. Me puedo parar delante y elegir con esta barra, que si algunos grandes recuerdan, en las máquinas de escribir teníamos unas pestañitas que podíamos guiar sobre el rodillo de la máquina. Fíjense lo que podemos hacer, ¿ven? Como yo tengo parado el cursor delante de ese párrafo, puedo arrastrarlo hasta donde yo quiero. Obviamente va a llegar a un límite donde va a cambiar de línea porque se está encontrando con esta parte del margen que yo previamente configuré a 3 centímetros, y le voy a decir que lo deje ahí. Lo mismo puedo hacer dando un clic en el remitente y cambiarlo y colocarlo sobre el otro margen, ¿sí? Y bueno, ya tenemos configurada nuestra carta y tenemos dos alternativas. Yo la guardé en Word. Si nosotros enviamos una carta en Word, alguien puede modificar como la va a recibir en este formato, salvo que nosotros hagamos, digamos, una protección de este documento, lo puede recibir en este formato y lo puede alterar, ¿sí? Lo puede cambiar. Una de las alternativas es utilizar una herramienta que se llama PDF, que lo que hace es guardar el documento como si fuera una foto. O sea, yo no lo puedo editar y lo mandaría directamente en ese formato. Bueno, ¿cómo se hace para guardar en ese formato? Una vez que tengo la carta guardada, ¿sí? Que si quisiera la puedo modificar, voy a ir a archivo, voy a ir otra vez a guardar como, voy a seleccionar mi carpeta, la que ustedes quieran, yo lo voy a guardar en la misma carpeta, cartas, y lo único que voy a hacer es modificar el tipo de documento, ¿sí? Nosotros tenemos un nombre acá, que está pintado en azul, ahora el nombre original con el que guardamos el documento, que bien lo puedo cambiar o no, pero lo que sí puedo cambiar es el tipo de documento. En este momento el documento está guardado en Word, y yo si cliqueo acá, en esta flechita, me va a abrir una cantidad de alternativas de formatos en los cuales yo puedo guardar este documento, ¿sí? Generalmente todos son formatos de texto, pero puedo guardarlo en un formato que se llama PDF. Voy a hacer un clic ahí y lo voy a guardar. El documento en PDF va a quedar de esta manera, ¿ven? Ya no es el Word. Ya si yo me paro con el cursor y quiero borrar algún carácter, no lo puedo hacer. Si quiero, ven que no tengo ninguna barra de alternativas donde yo pueda editarlo, no puedo borrar. Es un documento que está protegido, que es un documento que termina siendo una imagen y es una de las alternativas para que la persona que recibe nuestro documento no lo pueda editar. Recuerden que si quieren modificar el encabezado, hacen un doble clic en el encabezado. Si quieren cambiar el tipo de letras, salgo a un escape acá y vuelvo a nuestro cuerpo de la carta. Si quieren cambiar el título, lo seleccionan y cambian el tipo de letra, ¿sí?
Nosotros lo teníamos ahí, le pueden cambiar el color inclusive. Bueno, todas esas cosas ya las saben hacer, así que la idea era trabajar hoy un poco con el concepto este de la disposición de los márgenes, la orientación. La orientación es cambiar el formato en términos de vertical o horizontal. Fíjense lo que pasa, ahora estamos en vertical, si yo elijo horizontal, lo que va a hacer es apaisarme la hoja, ¿ven? O sea, me va a respetar el tamaño de los márgenes y demás, pero me va a trabajar con una hoja apaisada. Entonces voy a volver a orientación, le voy a dar vertical y me lo va a cambiar. En términos del tamaño de la página, ahora estamos en A4, yo puedo elegir que sea carta, y me va a adaptar el tamaño de la hoja carta, que tiene estas dimensiones, que es un poquito más chica que la hoja 4. Lo único que tengo que tener en cuenta cuando vaya a imprimir es que en vez de colocar una hoja A4 en la impresora, tengo que, digamos, cargar el depósito de la impresora con hojas de tamaño carta o de tamaño legal. Fíjense cómo ya cambió y la hoja es mucho más larga en el tamaño legal. Tiene 35 centímetros y medio contra casi 30 de la hoja 4. Yo lo voy a dejar en A4 como estaba acá. Y con esto damos por terminado la semana de hoy. Me gustaría que trabajen en el concepto de los espaciados, los encabezados, los pies de página, cómo movernos, recuerden, con esta herramienta, que cambien si quieren el tipo de letra y el tamaño. Bueno, todas esas cosas que me parece que le van a ir dando solidez a todas las cosas que estamos aprendiendo. Ojalá les sea de mucha utilidad. Cualquier duda que tengan, recuerden de comunicarse a través del chat del campus. Y bueno, nada, muy buena semana y nos veremos la semana que viene con un nuevo material.